Te voy a enseñar que utilizando goma eva, un poco de tela, pegamento y algunos elementos decorativos podemos hacer algo precioso. Voy a comenzar utilizando goma eva de color blanco y hago una circunferencia grande de unos 15 centímetros. De momento la reservo. En otro trozo de goma eva blanco voy a hacer la forma ovalada de un cuerpecito de un muñeco de nieve. Recorto y ya tengo las dos piezas preparadas para trabajar sobre ellas. En la parte superior de la circunferencia, que no hace falta que sea perfecta, ¿vale? Porque si no queda perfecta no pasa nada. Voy a marcar un trocito que voy a cortar en otro trozo de goma eva, porque con esto voy a hacer la parte superior de un gorrito. En la parte de arriba es un poquito más alta que la propia circunferencia. Recorto y reservo. Esto va a ir aquí para que veáis un poco lo que estoy haciendo. Ahora voy a utilizar esta tela, es una tela de pelito que he comprado en una tienda de tejidos y me encanta porque podemos hacer un montón de trabajos de Navidad con ella. Marco en la parte trasera la forma de ese trocito de goma eva y recorto. Lo voy a pegar en la parte superior, porque de esta forma voy a hacer el gorrito súper divertido, pero antes de pegarlo voy a marcar la parte de abajo y también el ancho total con un trozo de tela. En este caso he elegido esta muy navideña, fondo rojo, arbolitos de Navidad, y con esto voy a hacer el gorrito del muñeco de nieve. Una vez tengo recortada la forma, los contornos los voy a pegar y voy a utilizar cola block. No me gusta utilizar silicona caliente porque la silicona caliente deja la tela súper tiesa y entonces como que no es flexible y no puedo dominarla como yo quiero. Así que esos contornos los pego con cola block y los introduzco hacia adentro para que el gorro se vea bien terminado. La parte de arriba la voy a intentar acabar en pico para que sea pues un gorrito como muy navideño. Y ahora que ya tengo la forma hecha, ese trozo que corté de goma eva lo voy a pegar en la parte de abajo de la tela utilizando cola block, por eso, para que sea flexible. Y sobre la goma eva pego el pelito. El pelito tiene una dirección, o sea, los pelos van todos hacia abajo y yo lo que hago es despeinarlo hacia arriba un poquito para que vaya un poco también para arriba y quede más bonito. Y ahora voy a pegar el gorrito en la marca que había hecho con el lápiz. No quiero que esto esté completamente plano, así que utilizando un poquito de silicona, aquí sí que no me importa utilizar silicona, porque este trozo quiero que quede más rígido, le voy a poner un poquito de relleno de un cojín, solamente en esa zona para que luego pueda doblar el gorrito en la parte superior. Utilizando la parte de atrás de un pincel y pintura acrílica, le marco los ojos con un rotulador de pintura acrílica negro, una sonrisa, y voy a utilizar tizas o pastel seco con la ayuda de un pincel que esté seco, que no esté húmedo, eso es importante, para marcarle los mofletes y también un poquito el contorno de la cara y hacerle un sombreado justo debajo del sombrero. Para que quede más gracioso, también le voy a poner un poquito de sombreado en el lateral, en los lados de la cara, también en el contorno de los ojos y en la comisura de los labios. Cuando pintamos caras es importante dar siempre este puntito con pintura blanca acrílica para darle luz en los ojos. Si queremos y nos atrevemos, un rotulador permanente es perfecto para hacerle unas pestañitas. ¿Que no nos atrevemos? Pues no se las hacemos. Va a quedar igual de precioso. Ya tengo la carita hecha y ahora en la parte de atrás quiero que también la cara tenga volumen, que no quede plana del todo. Y no quiero que la goma eva me quede tiesa, así que ahora sí que utilizo para poner el relleno, que es guata de un cojín,
utilizo la cola block, pero en el contorno de la cara pongo silicona caliente y voy a pegar esto sobre otro trozo de goma eva, intentando que me quede redondita, que quede volumen. Para que esto nos salga bien vamos a ir poniendo la silicona poco a poco. Primero la he puesto en la parte de abajo de la cara, luego al lado de los mofletes y luego la pongo donde está el gorrito. Corto primero así un poco a grosso modo la goma eva y una vez la he recortado ya perfilo un poquito más quitando el exceso. Y la cara me ha quedado redondita y con relieve. Ahora con el cuerpo voy a hacer lo mismo, utilizando cola block voy a pegar guata y cuando lo tengo relleno, sobre todo la parte de la barriguita, voy a poner silicona caliente en la parte de atrás y lo pego sobre otro trozo de goma eva. Y fijaros que el contorno también le he puesto pasteles secos o tizas. Ahora he utilizado un trozo de tela al cual le he doblado los contornos, lo he pegado con cola block y en el centro le pongo relleno. Voy a hacer con esto una bufanda. Estoy utilizando rellenos porque no quiero que la figura se vea plana, quiero que tenga volumen. A este trocito de tela primero los dos extremos, derecha e izquierda, los he cerrado con silicona caliente y en el centro también he hecho una doblez. Y ahora con otro trozo de tela hago como la parte de la bufanda que cuelga hacia abajo y lo pego por la parte de atrás. Una vez la tengo hecha se la coloco en la cara y pego los contornos por la parte de atrás. Y la bufanda ya está acabada y fijaros, queda súper graciosa. En la punta le he puesto un poquito de tela de pelito y queda monísimo. Ahora este muñeco va a tener cuerpo, así que pego la cabeza sobre el cuerpo y he cortado un trozo de goma eva que recuerda un poco, pues ligeramente, porque la verdad es que no es exactamente igual a una zanahoria, pero bueno, tiene esa forma y le pego solamente una puntita en la cara y el resto queda como levantado, que queda muy gracioso. He cortado dos trozos de tela de pelito blanco, pero este pelito es más cortito, no es como el que he puesto en el gorro, y dos trocitos de tela. Lo quiero vestir, no quiero que quede el cuerpo así como tan aburrido, así que le voy a hacer pues como una capa. Voy a pegar los contornos como he hecho antes, exactamente igual, con cola block. Y este trozo primero que he pegado lo voy a pegar sobre la tela de pelito. Por la parte de atrás, el resto de la tela, fijaros que, ¿veis? Puedo doblarla hacia adentro, así se va a ver muy bien rematada. Para que las esquinas no nos queden como raras, tenemos que hacer una doblez y luego pegarlo sobre la parte trasera de la tela blanca. Y cuando ya tengo la mitad de la capa, porque esto va en un lado, hecha, sencillamente la tengo que pegar justo debajo de la bufanda y pegarla por la parte de atrás para que quede como muy abrigadito y no sé, queda como más gracioso. Y por cierto, el hecho de que haya bastante tela blanca de la de pelito corto, que es bastante gordita, también me ayuda a darle algo de volumen. Y voy a hacer los dos lados exactamente igual y veis, queda como más vestidito. Ahora voy a utilizar un poquito de goma eva en color rojo con purpurina brillante. Voy a cortar así a ojo unos corazones, que no sale a ojo, los dibujáis por la parte de atrás y luego los recortáis. He recortado uno grande, uno mediano y uno pequeño. Y también uno más grande para poner justamente en el gorrito y los pego todos con cola block. Me gusta la cola block porque además la controlo mejor que la silicona caliente. En la punta del gorrito le pongo un poquito más de pelito, así todo como despeinado, y ya tengo el muñeco de nieve acabado. Ahora voy a utilizar este trozo de cartón que es de un envío que me hicieron, un cartón gris, y voy a utilizar más tela de pelito. Me encanta, porque además es como muy navideña y es muy fácil trabajar con ella. La voy a pegar sobre la superficie del cartón por partes, para que la silicona no se enfríe y quede bien pegada.
y tenemos que poner bastante cantidad de silicona para que toda la tela se pegue bien por igual, porque sobre esta tela vamos a pegar el muñeco y el peso puede hacer que la tela se venga hacia nosotros, o sea que se levante. Para que eso no pase ponemos bastante cantidad de tela. Por cierto, yo voy a comprar la tela a una tienda de telas y el mínimo que se puede comprar son 25 centímetros, compro 25 centímetros y con eso voy haciendo y me salen muchísimos trabajos. Para pegar el muñeco de nieve sobre la tela le he puesto silicona caliente solo en dos partes inferiores y una detrás del cuello. No lo pego entero porque como tiene volumen, si lo pegáramos entero forzaríamos la goma eva y cogería una forma rara. Le doy forma al gorrito para que la borla quede así como por fuera y por el contorno del cartón está tapado con los trozos de tela. Y ahora para decorar el lado derecho, porque fijaros que he pegado el muñeco en el lado izquierdo, tenía un corazón de por spam por casa y he pensado que como lleva corazoncitos en la ropa y también en el gorro, le puede quedar súper gracioso. Así que voy a forrar con la goma eva roja con purpurina el corazón solo por la parte delantera. He pegado con silicona los dos laterales y luego pues las partes más redondeadas, la parte superior e inferior del corazón, lo que hago es hacer diferentes cortes, ir poniendo pequeños montoncitos de silicona caliente para ir adaptándolo a la forma del corazón. Como veis también lo hago en la parte de abajo y de esta forma respetamos mucho la forma del corazón. Abrimos la tela de pelito para que se pegue bien al fondo y sobre este corazón voy a utilizar una cinta que tengo muy bonita que es de terciopelo rojo que me encanta. En la parte de abajo de la derecha le pego unas bolitas muy navideñas y otro lacito. Y para poderlo colocar en la puerta de casa, en una pared donde queramos, he pensado que en la parte superior un lacito visible quedará muy bonito. En lugar de poner atrás solamente algo para colgarlo, pues voy a aprovechar y voy a hacer un lazo que como veis lo hago de esta forma. Hago dos dobleces exactamente igual, derecha e izquierda, y los lazos quedan perfectos. Voy a calcular el centro y ahí detrás pongo silicona caliente, derecha e izquierda, y ahí lo voy a colgar y además va a quedar bonito, o sea, queda súper gracioso. Lo podemos colocar en una pared. Ahora yo lo he puesto en esta pared que como es blanca, pues no sé, me gusta, queda como integrado, pero también lo podemos poner en una puerta o donde más nos guste, en cualquier rincón de casa. Seguro que os ha gustado un montón la idea, ¿verdad? Pues venga, ponerla en práctica. Acordaros de regalarme vuestro me gusta, por favor, que para mí es muy importante. Suscribiros al canal y como siempre os digo, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.